y velocidad de los contagios, así como su previsible aumento acompañado de desobediencia ciudadana y el relajamiento en medidas de autocuidado. Por lo tanto, se hacen indispensables la adopción de medidas que incrementen las garantías de seguridad sanitaria y luego de los dictámenes emitidos por la Corte Constitucional, se recomienda al señor Presidente de la República la declaratoria de estado de excepción por 30 días en las provincias de Azuay, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas y Loja. Se garantizarán las medidas para que la población ejerza su derecho al voto en las fechas indicadas. Para el efecto, en función de lo expuesto y con el objetivo de precautelar la salud y el bienestar de la población ecuatoriana, de medidas de maneras especiales de grupos vulnerables, se recomienda adoptar las siguientes medidas iniciales. Esto es importante, que regirán desde el 2 de abril del 2021 hasta las 0 horas, hasta las 23:59 del viernes 9 de abril del 2020. Quiero repetir esta parte, por favor. Medidas iniciales que regirán desde el 2 de abril del 2021 a las 0 horas hasta las 23:59 del día viernes 9 de abril del 2020 y que podrán expandirse conforme se encuentre una mayor evidencia científica de la evolución epidemiológica. A. Implementar el toque de queda a partir del día viernes 2 de abril del 2021 desde las 20 horas hasta las 05 horas. El control de su cumplimiento estará a cargo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Prohibir las reuniones sociales y familiares de los miembros que no pertenezcan al mismo círculo familiar, así como extremar precauciones con adultos mayores y personas con preexistencias. Y viernes, sábado y domingo se prohíbe la venta y consumo durante todo el día. Para las provincias que no se incluyen en el estado de excepción focalizado, rige el acuerdo interministerial 001 del 30 de marzo del 2021. Suspensión total de la jornada laboral presencial en el sector público de las provincias de mención a partir del lunes 5 de abril hasta el viernes 9 de abril del 2021. Cada ministerio o institución del sector público deberá adoptar las medidas que permitan suspender los plazos o términos en los actos administrativos o resoluciones que tengan fecha de vencimiento de servicios de salvación como requisito para ejercer el voto. Prohibir el acceso a playas y balnearios con fines turísticos en las provincias con estado de excepción focalizado. Se suspenden las actividades en gimnasios, centros de entrenamiento físico, canchas deportivas, cines, teatros, parques mientras dure el estado de excepción. Prohibir la apertura de bares, discotecas, centros de tolerancia y afines. Se mantiene la prohibición de eventos públicos masivos y concentraciones religiosas que generen aglomeraciones. Se suspenden las clases presenciales en las provincias donde rige el estado de excepción de los pilotajes autorizados previamente. Reducir el aforo al 30% en centros comerciales, restaurantes, velorios, ceremonias religiosas, de preferencia se solicita se hagan virtuales. Se mantiene en vigencia los lineamientos de ingreso al país emitidos por el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Gobierno, a través de intendencias y gobernaciones, realizará los controles requeridos para evitar la especulación en precios de insumos médicos y alimentos en coordinación con más instituciones competentes. Restringir la circulación vehicular a partir del 2. Los vehículos con placa par no circularán los días lunes, miércoles y viernes e impar no circularán los días martes, jueves y sábado. Y el domingo 4 de abril no circularán los vehículos con placa par. El transporte público y comercial pueden circular fuera del horario de toque de queda. Los viajes que tengan horarios extendidos pueden circular sin restricción de horario hasta llegar a su lugar de destino. El servicio de delivery podrá desarrollar sus actividades sin restricción de horarios. Las medidas de restricción de circulación de personas no se aplicará para personas que requieran movilizarse y pertenezcan a sectores de servicios de salud, de la red pública integral y de la red privada complementaria,
seguridad pública, privada, servicios de emergencia y agencias de control, sectores estratégicos, servicios de emergencia vial, sector exportador y toda su cadena logística, prestación de servicios básicos como agua potable, electricidad, recolección de basura, entre otros, provisión de alimentos, incluido transporte y comercialización, provisión de medicinas, insumos médicos y sanitarios, incluido su transporte y comercialización, industrias y comercios relacionados al cuidado y crianza de animales, trabajadores de los medios de comunicación, sector financiero, servicio consular acreditado en el país, personas particulares en caso de emergencia debidamente justificada, actividades relacionadas al sector financiero bancario, funcionarios del Consejo Nacional Electoral, abogados y funcionarios de la Corte Constitucional, Defensoría Pública y Defensoría del Pueblo, Fiscalía y Contraloría, personas responsables y o a cargo de la distribución y entrega de alimentación escolar. En aquellos casos que se requiera movilización hacia y desde aeropuertos, los habilitantes serán los pasajes del titular. Personas que tienen agendadas sus citas de vacunación debidamente comprobado. Y asegurar espacios ventilados. La contravención a las disposiciones emitidas será sancionada con el artículo 282 del COIP en referencia con el incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, cuya sanción va de 1 a 3 años de privación de libertad. Estas son las resoluciones que ha tomado el COE Nacional en plenaria realizada el día de hoy y queríamos informar al país. Ingeniero, muy buenas tardes. Desde Televisión les saludo. Sería necesario también, una vez que sean aceptadas estas resoluciones, estas medidas, que los militares salgan también a las calles a controlar de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, así es. Claro, buenos días. Una vez que se hace esta recomendación al presidente, ¿qué tiempo sería efectivo? ¿Se conocería si se da plazo o hay día o luz verde por parte del presidente que se cumpla? La plenaria del COE Nacional lo que hace es motivar justamente el decreto ejecutivo para poder implementar estas medidas de restricción. No olvidemos que un decreto de un estado de excepción lo que limita son las garantías a la libertad de movilidad, de reunión y de asociación. Por lo tanto, una vez que este decreto se firme, esperamos que sea el día de hoy, en virtud de que el COE ha pedido que por favor ya se apliquen a partir del día de mañana, pues estaremos a la espera de la decisión del señor presidente. Sin embargo, hemos adjuntado a esta resolución todos los informes que evidencian efectivamente lo que hemos dicho, estos incrementos en el índice de contagio, número de fallecidos, la capacidad hospitalaria en estas provincias lastimosamente al límite, en algunos hospitales y en algunas provincias con listas de espera. Por ejemplo, de las 252 personas que a nivel nacional tiene lista de espera el IES, el 60% están en Pichincha, con lo que sumado a lo del Ministerio de Salud Pública, pues Pichincha presenta 211 personas en una lista de espera, Guayas 89 y Manabí 67. Estos son datos que van cambiando. Sin embargo, hay que entender que cuando hablamos que una cama UCI es desocupada, pues inmediatamente es ocupada por las personas que están a la lista de espera. Por lo tanto, es el 100% que están en los hospitales en UCI. Pero sobre todo, los datos del registro civil en el corte de marzo, comparado con el corte del marzo del año anterior, que ya estuvimos en pandemia, que a nivel nacional y en estas provincias, pues va un crecimiento desde el 25 hasta el 40%. Es por eso que hemos tomado estas decisiones, pero sí queremos hacer un llamado a la ciudadanía. Queremos indicarles que por favor no bajemos los brazos. No es el momento de relajarnos ni de perderle el respeto a un virus que le ha mostrado al mundo que es letal. Es el momento de unirnos. Nosotros como COE Nacional hemos visto de buena manera el pronunciamiento público de la Corte Constitucional. Es la manera de que las instituciones debemos trabajar de la mano. Y con esto también dar un mensaje a los sectores en donde lastimosamente va a haber una afectación económica, pedirles su comprensión y su apoyo. Los momentos son sensibles en estas provincias, por lo tanto, tenemos como COE Nacional y todas las instituciones, pues que privilegiar el bien superior que es la vida de los ecuatorianos, así que les pedimos comprensión.
¿Cómo queda el tema de los equipos políticos a una semana? Se señalaba que este estado de excepción también busca garantizar que no afecte el proceso electoral. Pero ¿qué pasa con los movimientos políticos que están todavía en campaña? No olvidemos que ya existe un protocolo dado por el Consejo Nacional Electoral en donde prohíbe de todas las medidas restrictivas, pese a que el estado de excepción se solicita por 30 días, las medidas restrictivas hacerlo por 8 días, con la finalidad de no alterar el calendario y sobre todo el proceso que tenemos que cumplir todos los ecuatorianos. Pero esto sin perjuicio a que después de elecciones el COE se reúna nuevamente y podamos generar nuevamente estas medidas, y eso dependerá de los números y sobre todo del comportamiento ciudadano hasta cumplir los 30 días del estado de excepción que hemos solicitado al señor presidente y que estaremos a la espera de las horas que vienen. Muchísimas gracias. ¿Cómo se va a aplicar el control entre provincias? Porque hay provincias que no entran en este plan, pero hay otras que sí están. Y la otra pregunta, ¿se ha contemplado de pronto también alguna restricción o control en los aeropuertos o los vuelos internacionales, como por ejemplo de Brasil, por la llegada la resolución es clara, el COE nacional se mantiene en los protocolos emitidos para el ingreso de ciudadanos extranjeros y nacionales al país. Por lo tanto, ese protocolo se mantiene, los aeropuertos no se cierran, los vuelos van a seguir manteniendo su periodicidad. Por lo tanto, en ese sentido, vamos a estar atentos. Y lo otro, todas las instituciones del Estado, tanto del gobierno nacional como de los GATS, pues hoy tienen ya esta obligatoriedad y sobre todo la responsabilidad de generar los perímetros, tanto internos como externos, para que las provincias, sobre todo que han sido determinadas con este estado de excepción focalizado, pues cumplan con esta medida, sobre todo en el toque de queda. Muchísimas gracias a ustedes. Juan Pablo Ruiz de Tesequito le saluda, capitán. Buenas tardes. Una consulta, por favor.